¿Alguna vez has querido explorar las raíces de las tradiciones religiosas africanas y cómo se fusionaron con otras creencias en América Latina y el Caribe? El culto del palo mayombe es una de las prácticas religiosas más antiguas y misteriosas que se originaron en la región del Congo y otros países de África y fue traído a Cuba por los esclavos africanos durante la época colonial española. Pero, ¿sabías que existen diferentes ramificaciones de este culto, como el palo quimbisa? Para entender el origen del palo quimbisa, es necesario conocer la historia de Andrés Petit, un alto sacerdote y fundador que ostentaba el título de Tata Nganga Nkyisi Malongo, quien introdujo las ngangas en el palo mayombe quimbisa en Cuba. Descubre cómo este legado dejó 1 millar de templos quimbisa en la Cuba de aquel tiempo, y cómo la tradición quimbisa es una práctica espiritual que se basa en la fe en Dios y la conexión con la naturaleza y nuestros antepasados. Sigue escuchando para explorar las raíces de esta mezcla de tradiciones religiosas y cómo los practicantes de quimbisa pueden superar los desafíos de la vida y encontrar la iluminación y la salvación. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios. Para entender el origen del palo quimbisa, es necesario retroceder en el tiempo. Los orígenes de los palos mayombe se encuentran en algunos países africanos, como Zaire, Angola, Congo, Zambia, Namibia y en todos los países donde se hallan las tribus bantú. Sin embargo, el culto del mayombe no solo se desarrolló en Cuba, sino que también llegó a Haití y otras partes del Caribe. El palo mayombe llegó a Cuba con los esclavos africanos durante el periodo colonial español en América. Los esclavos africanos que fueron traídos a Cuba como mano de obra en las plantaciones de azúcar y tabaco, también llevaron consigo sus tradiciones religiosas y culturales. El palo mayombe es originario de la región del Congo y de otros países del oeste y centro de África, y fue practicado por los esclavos africanos en Cuba como una forma de resistencia y de preservación de su cultura y religión. Los esclavos africanos que practicaban el palo mayombe en Cuba se vieron obligados a ocultar su religión de los colonizadores españoles que imponían la religión católica como la única permitida en la colonia. Por lo tanto, los practicantes del palo mayombe desarrollaron formas de camuflar su religión, utilizando elementos de la religión católica y otros símbolos para ocultar su práctica. A lo largo del tiempo, el palo mayombe en Cuba se fusionó con otras tradiciones religiosas africanas y con elementos de la religión católica, dando lugar a lo que hoy se conoce como las religiones afrocubanas. El palo mayombe se convirtió en una de las principales religiones afrocubanas, junto con la santería y el espiritismo, y se ha mantenido como una práctica religiosa y espiritual viva y activa en Cuba y en otros países de América Latina y del Caribe. Mientras que el palo mayombe fue muy fuerte en Cuba, al mismo tiempo el vudú mayombe y quimbisa se estaban desarrollando y creciendo en Haití. La tradición quimbisa fue traída a Cuba por Andrés Petit, alto sacerdote y fundador que ostentaba el título de Tata Nganga Nkyisi Malongo. Aunque su figura es controvertida porque no solo sacó adelante la primera casa quimbisa, sino que también fundó la primera sociedad de blancos en el linaje abacuá, su legado dejó 1 millar de templos quimbisa en la Cuba de aquel tiempo. ¿Pero qué se sabe de Andrés Petit? Según algunos historiadores como Lidia Cabrera, Rubén Ramos, Fernando Ortiz, Marcelo Díaz de Villegas, entre otros, nos presentan a Andrés Petit como una figura importante en la historia del palo mayombe quimbisa, una rama del palo mayombe que se originó en la región de Kisama en el actual Congo. Petit en su regreso a Cuba,
continuó practicando el palo mayombe quimbisa en secreto, ya que en aquel entonces las prácticas afrocubanas estaban prohibidas y perseguidas por las autoridades coloniales y religiosas. Sin embargo, su fama como curandero y adivino creció rápidamente y comenzó a recibir muchos seguidores que buscaban sus consejos y curaciones. Petit es conocido por haber sido el primero en introducir las engangas en el palo mayombe quimbisa. Se dice que recibió el conocimiento sobre las engangas de un anciano africano llamado Mama Nkenge y luego lo integró a las prácticas del palo mayombe quimbisa en Cuba. La influencia de Andrés Petit en el palo mayombe quimbisa fue significativa y muchos practicantes de esta religión lo consideran como una figura importante y respetada. A Andrés Petit se le llamó el Cristo de los Dolores Mayombara Quimbisa Nuncatesia, lo cual significa que actuó en contra de los mayores de Mayombe al iniciar a los blancos en las tradiciones Abacuá y Quimbisa. Por ello, fue condenado y marginado. Quimbisa quiere decir superar, y esta tradición toma todo lo que proviene de la palabra de Dios, las antiguas enseñanzas de los pueblos Congo y Bantú, y las diferentes religiones espirituales que provienen de Dios. Todas estas enseñanzas juntas forman un gran cúmulo de conocimientos que es usada para superar al mal en la vida. La diferencia entre Mayombe y Quimbisa es que Mayombe es estrictamente Congo y no está mezclado con creencias esotéricas, ni espiritualismo, ni catolicismo, ni ocha. Mientras que Quimbisa es en esencia la unión de muchas religiones, tales como el catolicismo, el espiritismo, la regla de ocha, el vudú haitiano, y otras muchas más, tomando en cuenta su misión de hacer el bien. Y es toda esta mezcla llamada sincretización religiosa, por la que es odiada por muchos y amada por otros muchos más. En definitiva, la tradición quimbisa es una práctica espiritual que se basa en la fe en Dios y en la conexión con la naturaleza y con nuestros antepasados. A través de esta fe y conexión, los practicantes de Quimbisa pueden superar los desafíos y obstáculos de la vida, encontrando la iluminación y la salvación, y ayudando a los demás en su camino hacia la autorrealización por medio de las engangas cristianas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.